Camilo, ¿me podrías indicar más o menos cuántos minutos me queda para poder sistematizar ya con No, mejor... ahora tenemos ya de nuevo, tenemos 60 minutos de nuevo. Continúa, por favor. Ya, llega entonces, ya, se me ve, ¿no? Se me escucha bien. Bueno, me había quedado en la frase de libertad y de una manera clamorosa, todos los jóvenes de la ciudad, el alcalde le entrega las llaves simbólicamente. ¿Qué significa esto? Lógicamente los papás, las mamás comienzan a llorar con los hijos y efectivamente cogen su libertad. A partir de ese rato, a partir de ese instante, el joven ya programó, porque ha sido educado desde pequeño a ser independiente. Ya va a buscar su departamento, su trabajo, autosostenerse en sus estudios. Ya no va a ser carga al papá y a la mamá. Ellos vivirán solos y tienen 1 a 2 hijos. El Estado propicia, incluso en estos momentos, porque ahorita la comunidad japonesa es un poco longeva, llegan a 80, 100 años, el promedio de trabajo, ellos siguen trabajando a 60, 70 años, normal, una buena alimentación, recomiendo ahí bastante legumbres, se llama verduras, pescado, agua, no gaseosas, agua, y es lo que más, sacana de pescado, 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 pescado. Ellos incluso importan de Perú, se llevan nuestro atún, nuestro salmón, cosa que no llega a la mesa popular peruana, sin embargo ellos los tienen. ¿De dónde lo llevan? De Perú. Entonces, y lógicamente una buena alimentación. ¿Eso qué significa? De que en los jóvenes a los 18 años reingresan al sistema económico y dinamizan. Ya se tienen que comprar, ya no van a usar la refrigeradora del papá y de la mamá porque ya tienen su nuevo departamento. Ya tienen que trabajar y endeudarse para efecto de pagarlo, lo van a pagar con cariño, porque ganan bien. Y entonces van a adquirir una refrigeradora, una cama más, van a adquirir una bicicleta más, un auto más, y así sucesivamente hacen el efecto multiplicador. Lo que acá, ¿qué hacemos? Hacemos el daño a nuestros hijos, lo apapachamos hasta que todavía tenga 30, 40 años, y cuanto más la mamá. Hay que aprender a enseñarle a los hijos que sean independientes, a que se desarrollen, hay que darles otra buena formación, por supuesto, apoyarlo en la educación. Los papás japoneses van a apoyar siempre cuando él sigue estudiando, hasta que culmine su carrera. Ahí lo van a apoyar. Cuando ya no estudia, puede que, y allá no se le esfuerza, puedes tener 18, 19 años y no te entra para el tema de la universidad, la parte académica, te sueltan a las empresas. Los japoneses también son honestos, cuando no le entra en el coco, dice, entonces ellos van a dejar esa cosa. Ahora vemos el tema de la honradez. Estábamos en un paradero, en un minimarket, lo que existe ahorita lo que hay acá en el Perú, lo que se llaman los tambos. Allá existen el 7-Eleven, existe cantidad de marcas, ¿no? Y en uno de ellos estuvo un japonés tratando de robar un carro. Y, y en ese instante que está tratando de robar el carro, el mismo japonés, el mismo japonés, el mismo japonés llama a la policía para que se lo lleven a prisión. Viene la policía y le dice, señor, ¿qué hace usted aquí? No, lo que sucede es que yo estoy tratando de robar el carro. No, pero usted no lo ha robado, váyase. Y le intenta por segunda y tercera vez. Hasta que cuando se le pregunta, un periodista le pregunta, ¿y usted por qué quiere que la policía lo atrape y lo lleve? No, es que lamentablemente yo no tengo familia, me he envejecido y quizá dentro de prisión consiga amigos. Lo que quería decir, el trasfondo es de que ahí en Japón casi no hay ladrones.
hay una cultura de respeto hacia el prójimo respecto a las pertenencias. Tú puedes caminar 2, 3 de la mañana con tus alhajas, tu reloj, con tu collar, con lo que puedas tener en el cuerpo y nadie te va a hurtar, nadie te va a robar. Esa es una de las cosas que nosotros podemos ver cómo está de ordenado y disciplinado los japoneses. Y queríamos resaltar algunas cosas respecto a lo que significa, por ejemplo, cuando ya la persona de tercera edad, y ahí vamos a la redistribución de riqueza, sin pobreza, el japonés ha envejecido, ha llegado a 80, 90, 100 años. ¿A quién cree que le va a dejar su casita y sus pequeñas cosas que adquirió, hasta veces pequeñas fábricas, empresas? No se lo va a dar a los hijos. En su mayoría de veces se lo va a dar al propio Estado. Lo firma, lo rubrica y se lo entrega al propio Estado. ¿Por qué el Estado benefactor? También con ellos. ¿Se preocupa el Estado por lo de la tercera edad? Sí se preocupa. Aquí se paga el impuesto. 5% tú pagas para el IGB, lo que acá se cobra el 19%, y 5% en el tema de impuestos municipales pagas para que te pongan bonito la vereda, y trabaja con ciencia los alcaldes. Un mundo ordenado, disciplinado, la ciudad luz. Y entonces los señores de la tercera edad tienen a partir de los 70 años bonos para viajar a otros países. Viajan a Europa, si quieren comer algo lo llevan a otro país, lo llevan en embarcaciones, todo. ¿Con qué gusto? Entonces el japonés también, en reciprocidad, en valor, entrega sus bienes al Estado. ¿Eso ocurriría acá en el Perú? ¿Cómo tú le vas a entregar tu casa a Vizcarra, si cuando Vizcarra, lamentablemente, hace todo lo contrario? No le quiere devolver la ONP, los fondos de la FBP. Tú has contribuido de corazón tantos años. Le escuchaba decir a la ministra la vez pasada, pero ¿cómo vamos a devolver la ONP a los trabajadores que tienen un sistema seguro? ¿Cómo nos endeuda entonces con 11.000 millones de dólares al Estado ante el Banco Mundial, ante el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo nos endeuda para futuro? ¿Y cómo no retribuirle a esas personas que se esforzaron, que trabajaron en las empresas aquí en el Perú? Y la actual ministra dice, ¿de dónde voy a sacar los fondos? ¿Cómo ve? ¿No nos podemos endeudar por esa buena causa? Por esos señores de la tercera edad, que lo dieron de todo por todo y no llegaron a 20 años de servicio, pero sí llegaron a 18, sí llegaron a 15, y no le vas a devolver su plata. Entonces, ahí hay una comparación, hay una desigualdad total, como ya lo estaba esbozando, le ponía el conferencista Raúl Mori. O sea, hay una desigualdad en todo el sentido. Y eso queremos nosotros tratar. Podríamos recoger algunas cosas de la cultura japonesa: su honestidad, su perseverancia en el trabajo. A través, por ejemplo, de las microempresas, el Estado también les alcanza el dinero. Gracias. Pero el japonés, como ha ahorrado tanto, a veces ni siquiera lo coge. Pero aquí en el Perú sí es necesario. Estamos viendo que el programa Reactiva Perú, aplicado por Vizcarra, solamente ha llegado para el sector empresarial. ¿Cómo los señores de los microempresarios y dentro de los que realizan la producción económicamente activa, que es el 70% de los informales, no hay un programa que los integre, solamente un bono sesgado que ni siquiera llega a cubrir lo suficientemente para poder paliar el tema de la crisis de la pandemia COVID-19. Entonces, ante estas circunstancias, hay mucho pan que rebanar, y quisiera también decir otra de las frases, que el japonés te va a apoyar, te va a ayudar, ya sea también la comunidad internacional, siempre y cuando pidas la cosa con respeto, la cual en el Perú, que ya no se instruye educación cívica, ya no se le enseña a los jóvenes
a respetar a los adultos, a respetar a los profesores. Los alumnos agreden a los profesores y no le ponen buenas notas, le esperan a la salida. Y así ya no respetan a los adultos, lo botan de la vereda. No hay saludos. Entonces, porque la educación cívica se borró prácticamente del sistema educativo que necesitamos recuperar. Entonces, allá, si tú no dices, o negas, el señor, por ejemplo, voy a hablar en español. Señor, por favor, ¿dónde queda, señor, ¿dónde queda Osaka? ¿Qué tren puedo tomar? El japonés no te va a hacer caso. Si tú le dices, señor, por favor, ¿dónde puedo tomar mi carro, mi tren para Osaka? Entonces, encantado te va a decir, Onegai shimasu mimasen, Osaka da X y te orienta. Siempre y cuando el respeto por primera vez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Disculpe usted, oye, sumimasen para aquí, sumimasen izquierda, sumimasen derecha, desde pequeño hasta el adulto. Todos van a entrar con respeto. Yo entré con respeto también ante ustedes. Espero me disculpen mi léxico, más popular que académico, pero aquí estoy para trasladar la experiencia desde el mundo laboral. Muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes. Jaime, Camilo. muchas gracias. Definitivamente hace una exposición muy importante. Los expositores nos dan su experiencia de vida, su experiencia política. Japón, definitivamente, un saludo al pueblo japonés, a Japón, una potencia muy importante que rescatamos y que tenemos concordancias porque somos civilizaciones milenarias, como con los chinos, los japoneses, los mexicanos, somos civilizaciones milenarias. Ellos, definitivamente, los japoneses, han mantenido esa historia. En el Perú nosotros no hemos mantenido esa historia, esa civilización desde Caral, desde los moches, de los incas, de los tiahuanacos, los mapoches en Chile, los aztecas, los mayas, los nativos americanos, los nativos canadienses. Tenemos que mantener y rescatar valores muy importantes que el pueblo japonés, pese a que es una potencia capitalista, mantiene políticas públicas, sociales, comunales, en favor de su sociedad. Quiero continuar. Martín Pardavé tenía que exponer, ha estado en línea, lastimosamente no está, pero tengo que continuar con la exposición, con la primera rueda de participantes, y le doy el pase, por favor, a Jorge Cornejo. Por favor, Jorge, buenas noches. La primera rueda de aporte por parte de los participantes. Bueno, en síntesis, Jorge, amigos. Jorge, discúlpame. Martín, lo estoy viendo aquí a Martín, por favor. Martín Está es bien. el expositor, por favor. Que avance, que avance. Antes de tu aporte, por favor. Ok, Para está culminar bien. la conferencia con Martín Pardavé. Por favor, Ya. Martín Pardavé, por favor. Culmina Sí. la primera rueda de conferencia hoy, sábado 15, redistribución de la riqueza sin pobreza. Martín, por favor. Sí, buenas noches. Primero que nada, la disculpa es del caso, recién he podido conectarme con algunos problemas técnicos de la laptop. Recién me conecto porque estoy llegando de viaje, un viaje largo de trabajo que me ha tenido ausente de casa toda la semana. Y recibí la invitación por parte de Fernando para esta intervención, la cual me siento muy halagado, dicho sea de paso. Bueno. El tema de exposición que había definido era Industria 4.0, generación y distribución de la riqueza. ¿Qué es Industria 4.0? Martín, Industria... discúlpame, ¿el documento que te han mandado lo paso ahora o después? Sí, es para que todo, de dominio de todos. Dale, voy a poner en pantalla, ¿ya? Para que conjuntamente con tu exposición, Martín ha proporcionado estas imágenes, este cuadro, esta diapositiva, que conjuntamente con su exposición argumentarán su tesis.
Ya. Industria 4, decía, el título es Industria 4.0, generación y distribución de la riqueza. ¿Qué es Industria 4.0? Industria 4.0 es un concepto desarrollado a partir del 2010 por el gobierno alemán y el cual se encargaba de describir una visión de la fabricación de, la fabricación de sus productos y de los procesos que se incorporan en la fabricación de sus productos. Todo ello con la característica de que están interconectados al Internet. Vale decir que Industria 4.0 automatiza la producción, las cadenas de producción, y esto va a traer muchas consecuencias, como lo explicaremos más adelante. Pero en una primera parte, en introducción, nosotros entendemos por Industria 4.0 lo que ya les he mencionado, que lo he leído del documento que les ha alcanzado, pero Industria 4.0 tiene una serie de elementos o componentes. Uno es la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Es el conjunto de datos, ¿ya?, que se maneja, no, en la primera diapositiva, el conjunto de datos que se manejan para poder tomar decisiones. Vale decir, si yo quiero comprar un automóvil, tengo que explorar, tengo que analizar cuál es la mejor opción que se me presenta, marca, modelo, de acuerdo a mi capacidad de consumo de combustible, mi economía, etc. Todo ese conjunto de datos estructurados y no estructurados, ahora los podemos encontrar en el Big Data. El Big Data se apoya principalmente en lo que es la nube de computación. Los que estamos un poquito más al día con la tecnología, que en mi caso ha sido difícil, hemos tenido que aprender en muchos casos el manejo de la tecnología, sobre todo de la computación y los sistemas y el Internet. ¿Ya? La nube de computación o la computación en la nube es esta Big Data donde podemos almacenar datos, donde podemos almacenar, por ejemplo, si tenemos una página de Facebook, todos nuestros datos que ingresamos para crear esa página de Facebook se van a la Big Data. Y esa Big Data se encuentra en una nube virtual donde se dirigen todos los datos. Llámese instituciones bancarias, financieras, llámese redes sociales, llámese datos que ya se encuentran, por ejemplo, en las universidades, institutos. En el caso del Perú, Documento Nacional de Identidad, todo ello que está digitalizado ya lo encontramos en ese gran servidor virtual que se llama la nube, ¿correcto? ¿Por qué es virtual? Porque todavía no tiene un servidor físico, es decir, no hay un computador que almacene todos esos datos. Entonces, la Big Data es el conjunto de datos que se almacenan en la nube. ¿Ya? Y esos dos son componentes principales de lo que se va a estructurar como Industria 4.0. Ello que nos permite en un principio la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es poder apreciar la realidad, lo que vemos con nuestros ojos o percibimos a través de nuestros sentidos, pero en esta ocasión, o en esta vez, es a través de un dispositivo electrónico en la cual interactúan las imágenes de la realidad con datos virtuales que se le van incorporando. Por ejemplo, el GPS, ¿no es cierto? En el GPS nosotros podemos visualizar, si ingresamos los datos de una dirección al GPS, podemos visualizar hasta la fachada de la casa, si es que fuera la dirección de la casa que hemos ingresado. Y adicionalmente el GPS nos indica por dónde ir. La ruta más corta, si es que estamos caminando, la ruta más corta, si es que estamos en movilidad propia, la ruta más, cuánto tiempo se va a demorar si es que estamos en un transporte público. Ese tipo de dispositivos que nos proporcionan una combinación
visual entre lo real y lo virtual se llama realidad aumentada. Y es el primer producto que surge en cuanto al avance de la tecnología. En principio, la Big Data y la nube se componen para podernos dar ese producto, que a su vez es uno de los componentes de Industria 4.0. A partir de allí se elaboran o se desarrollan otro tipo de conceptos y prácticas, como por ejemplo el de ciberseguridad, que es la seguridad cibernética o la seguridad en computación, la seguridad en sistemas. Es la protección de nuestros datos. Vale decir, si yo soy usuario del Banco Continental, yo tengo todos mis datos en una aplicación en el teléfono, ¿correcto? Y esos datos, a su vez, tienen un nivel mínimo de seguridad para que un tercero no utilice mis datos y se favorezca él mismo, es decir, para que no extraigan dinero de mi cuenta o para que no utilicen mis cuentas, mis tarjetas como forma de pago para otro tipo de productos que yo no quiero. Otro producto que se desarrolla a partir de todo ese avance tecnológico es la impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? Es la fabricación por capas, por etapas, ¿ya? Se ingresa en una máquina materia prima, y esta va como si fuera un escáner, pero en vez de que lo haga en 2 dimensiones, en el plano, en vez de que lo imprima o lo dibuje en un plano, en un papel, lo va haciendo de manera tridimensional. Por ejemplo, tenemos ya un edificio de 6 pisos construido con una impresora 3D en Dubái. Otro ejemplo, en India, en Bombay, tenemos las instalaciones de una fábrica construidas con todo en base a impresiones 3D. Y con el perfeccionamiento de la red, de la Internet, es que nosotros podemos interactuar con las cosas. Vale decir, todos hemos visto en las propagandas, muchas veces de países más avanzados tecnológicamente que nuestro Perú, de que hay dispositivos, hay aspiradoras que te pueden limpiar la casa si tú las programas 5 minutos antes que tú llegues, o simplemente hay el teléfono digital, el teléfono celular que controla el equipo de sonido, la televisión, controla la cocina, controla, etcétera, etcétera, varios dispositivos. Todo esto se ha logrado desarrollar bajo el concepto de Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque todos los aparatos tecnológicos están conectados a través de Internet. Lo otro fundamental en Industria 4.0 es la robótica. ¿La robótica qué significa? Que el trabajo que desarrollamos los humanos en las cadenas de producción está siendo actualmente desarrollado por robots. Entonces, si juntamos todos estos elementos y los metemos dentro de una concepción, dentro de un concepto, una definición, tal como lo hizo el gobierno alemán, ¿no? Allá por el año 2010, tenemos como resultado lo que ellos denominaron Industria 4.0, que en realidad es una revolución industrial. Vale decir, Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial es la automatización total de la producción en el mundo. Para que todo ello suceda, que hay una condición que en estos momentos en la realidad se está dando, que esa interconexión de datos, que ese almacenamiento de datos, que el Internet de las cosas, la realidad aumentada que hemos ido explicando brevemente, tengan un mayor flujo de datos. Es decir, que tengan que sea tan rápido como para que se
pueda generar una respuesta casi inmediata o casi automática, casi instantánea, de acuerdo a las necesidades que se va a tener en la cadena de producción. Esta nueva red se llama la red 5G. Es una red que actualmente solamente tienen acceso 47 países en el mundo y eh, al parecer se va a quedar así. Con eso concluyo esta parte que es la introducción. Industria 4.0 representa un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque al haber la automatización de la producción, y lo escuchaba un poco al expositor anterior, poner el ejemplo de Japón. Japón comenzó la automatización, la robotización de su producción, y cuando ocurrió ello allá por la década del 70, del 80, lo que ocurrió es una gran exclusión laboral. La primera consecuencia que se tuvo en el orden social fue una gran exclusión laboral. Y eso modificó la sociedad japonesa, pese a que tiene un gran arraigo por lo tradicional, por su desarrollo social a lo largo de su historia, por su historia misma. De todas maneras se modificaron las relaciones sociales en torno al trabajo. Solamente con la robotización de su aparato productivo en la década del 70 y el 80. Con Industria 4.0 se estima que el 95% de los trabajadores actualmente empleados deben perder su trabajo. Y lo cual obliga a que los trabajadores actualmente empleados, si quieren mantener su trabajo, tienen que tecnificarse más. Es decir, tienen que elevar su grado de tecnificación y profesionalismo para poder mantener un trabajo. Hasta aquí yo quiero dejar esta primera parte de introducción. Espero que se haya entendido más o menos qué es Industria 4.0 y sus dos principales consecuencias. Uno es pérdida del trabajo y dos es la condición extrema de profesionalización y tecnificación para poder mantener un trabajo. ¿Correcto? En la segunda diapositiva, por favor, he querido abordar el trabajo. ¿Ya? El trabajo, en mi concepto, es la única actividad humana que genera riqueza. Vale decir, todos nosotros tenemos en claro cuáles son los actores que intervienen en una cadena de producción. La fuerza laboral, que es la que aporta el trabajador, el instrumento de producción, que son los instrumentos, las herramientas que utilizamos para desarrollar el trabajo, la actividad, y el medio de producción es donde vamos a realizar ese trabajo. Adicionalmente, como complemento son las materias primas, que son con las cuales se van a trabajar para darle un valor agregado y tener un producto final. ¿Correcto? Pero el trabajo es la única actividad humana que genera riqueza. Genera riqueza tanto para el trabajador y para el dueño o el propietario de los instrumentos y los medios de producción. Por ejemplo, en esta semana yo he estado trabajando apoyando un poco en la empresa de mi hermana debido a las condiciones de la pandemia a nivel nacional. Tengo que apoyarla y es por lo general una semana al mes, porque sus trabajadores no se pueden desplazar hacia el norte del país. Entonces, o mejor dicho, puede desplazar a uno o dos trabajadores. ¿Ya? Entonces, con estos chicos les explicaba, ¿no? El trabajo es la única actividad que genera riqueza. Te genera riqueza a ti como trabajador y le genera riqueza a mi hermana como dueña de la empresa. ¿Por qué? Le decía, si ustedes desarrollan su trabajo y cumplen su trabajo en un día, es lo que está programado. Por ese trabajo que ustedes desarrollan reciben un salario, pero ese trabajo que ustedes desarrollan le hace obtener o hace que obtenga la empresa de mi hermana utilidades, es decir, dinero.
que finalmente, por ser la dueña ella es la propietaria de ese dinero, o sea, la riqueza va directamente hacia ella. Hasta ahí todo está bien, todos conformes. Yo le decía, pero ¿qué pasa si ustedes, en vez de que en un día hagan su trabajo normal, hacen el trabajo de 2 días? Entonces mi hermana puede programar ya no solamente 2 días de trabajo, sino puede programar 3, 4 o 5 días. Mientras que ustedes, en vez de que lo hicieran en 5 días, lo pueden reducir el tiempo a 3 días. Entonces, a ustedes le van a seguir pagando su salario normal, pero ella va a ganar ya no por 2 días de trabajo que ustedes desarrollen, sino va a ganar por 5 días de trabajo. Le generaron mayor riqueza a la empresa y en ese caso a mi hermana. El ejemplo quedó claramente explicado para ellos, que son muchachos entre 25 y 30 años, que tienen estudios técnicos básicos, ¿no? Para mantenimiento de ductos y campanas extractoras, que es la actividad que desarrollan, la actividad laboral que desarrollan, y un poco como que le moví el piso a los trabajadores de mi hermana, pero se fueron con las ideas claras. Es el ejemplo práctico que en esos momentos yo quiero abordar. ¿Y por qué abordo el tema del trabajo? Porque Industria 4.0 afecta directamente al trabajo y a los trabajadores. Nos estamos quedando en perspectiva con pocas posibilidades de seguir trabajando. Y si el ser humano no trabaja, no genera riqueza. Si la máquina, la automatización de las máquinas, la robótica, la Big Data y todo lo que compone Industria 4.0 logra desarrollar un trabajo conjunto y reemplazar a las actividades humanas, entonces se va a seguir generando riqueza, pero para los dueños de esa tecnología, para los dueños de esos instrumentos tecnológicos, para los dueños de esos robots, para los que controlen esa Big Data, etcétera, etcétera. O los que tengan esas impresiones, esas impresoras 3D. Esa es un poco la reflexión a la que quería llegar hasta esta parte. Estamos entrando con pasos agigantados como civilización humana dentro de un proceso de modernización que solamente está generando riqueza para unos cuantos. Es decir, se mantiene el mismo esquema de distribución de la riqueza desde que se produjo la primera revolución industrial allá por los años, por el siglo XVIII y XIX, en donde su expresión política es la Revolución Francesa, todos lo sabemos. En la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ya está. La riqueza, la generación de la riqueza. La generación de la riqueza es el resultado de la actividad productiva, ¿ya? Que aporta recursos para una mejor calidad de vida y el progreso de las personas, familias, sociedades y países. Es una definición clásica, formal, que cualquiera la podemos encontrar en internet, ¿no? Pero si nos ceñimos estrictamente a lo que dice la definición o la analizamos un poquito más, está referida únicamente a un tema de propiedad. Se genera riqueza, ¿no? Por la actividad productiva para las personas. Solamente se genera riqueza para las personas, como en el caso de mi hermana, si son empresarios, son dueños de un medio de producción o son dueños de un instrumento de producción. Para las familias, las famosas empresas familiares, sociedades, ¿no es cierto? Viene a ser lo mismo. Y los países que están en curso o inmersos dentro de una, llamémosle así, economía capitalista, ¿no?
Y aquí con generación de la riqueza comienzo a tocar otro tema que es un poco difícil de tocar, ¿ya? El tema de la propiedad. A lo largo de la historia de la humanidad, nosotros nos hemos ido desarrollando eh, cronológicamente, nos lo enseñan en el colegio, en la universidad. Pero si profundizamos un poquito más el estudio, el análisis, vemos que esa cronología obedece a una conceptualización y definición de lo que es la propiedad. Llámese propiedad comunal como, como propiedad privada. Las sociedades en el mundo se han desarrollado en base a la propiedad comunal o en base a la propiedad privada. Actualmente la civilización o la sociedad capitalista es donde prevalece la propiedad privada. Un poquito más profundizando en el análisis, eh, podemos ver que el tema de la propiedad es consecuencia de las relaciones humanas que se generan. ¿Por qué? O que tienen su fundamento en la división del trabajo. Eso, por ejemplo, nos los explica muy bien Federico Engels en su libro El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. ¿No es cierto? En algún momento tuve la oportunidad de exponer, hacer un resumen y exponer ese libro, esta obra maestra de Federico Engels, y adicionarle la cronología que nos enseñan en Historia del Perú, en Historia Universal. Tuve la oportunidad de incorporarla dentro de un cuadro, perdón, y quedó clarito todo. Vale decir que lo que impulsó el desarrollo de la civilización humana como tal fueron las constantes divisiones del trabajo. Esas divisiones del trabajo dieron paso a nuevas relaciones sociales entre los seres humanos. Estas relaciones sociales tocaron un tema principalmente, que era el de la herencia. Y al tocar el tema de la herencia, comienza a desarrollarse el concepto de propiedad privada, llegando a obtener esta sociedad capitalista como consecuencia de toda la evolución de la civilización humana. Hasta ahí dejo esta diapositiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Martín, Sí. quiero precisarte que va a acabar dentro de un minuto, acaba. Compañeros, abrimos de nuevo el link, como hemos estado haciendo, y continúa con la exposición, por favor, Martín. Sí, cómo no. La propiedad. ¿Ok? En esa Hoy más que diapositiva... nunca estamos a punto de cumplir un... ¿Se me escucha? Ya. En esa diapositiva solamente he puesto dos imágenes y una flecha que dice igualdad. La humanidad en su conjunto caminamos hacia la igualdad, no caminamos hacia la libertad. Vale decir, tanto en la propiedad privada como en la propiedad comunal se da el concepto de igualdad, pero desde dos ámbitos totalmente diferentes o desde dos conceptualizaciones totalmente diferentes. En principio, dentro de la propiedad comunal, todos somos iguales porque tenemos los mismos objetivos, las mismas aspiraciones, desarrollamos las mismas actividades y tenemos un beneficio para todos, que es el bienestar común. Si alguno de nosotros flaquea o cae dentro de este caminar o desarrollo de nuestras vidas, toda la comunidad acude en nuestra ayuda y no permite que